Lectura del texto. Informe sobre mis estudios en París y Berlín, realizados con una beca de viaje del Fondo de Jubileo de la Universidad. Octubre de 1885 a marzo de 1886. El autor de este texto es un joven médico llamado Sigmund Freud. Voy a incluir en este caso la nota introductoria porque no es un texto muy largo. La primera edición fue publicada en 1956. La traducción al castellano fue hecha en 1956 también. Tiene el mismo título que ya dije y fue hecha por Ludovico Rosenthal, la traducción en español. Comienza James Strachey. El informe con que comienzan apropiadamente estas obras completas de Sigmund Freud es el relato de un hecho histórico, el desplazamiento del interés científico de Freud de la neurología a la psicología, narrado por su protagonista en la misma época en que sucedió. Las circunstancias en que Freud obtuvo en 1885 una beca de viaje de la Universidad de Viena han sido relatadas en detalle por Ernest Jones en 1953, en las páginas 82 a la 84. Está hablando de la biografía oficial de Sigmund Freud, escrita por Ernest Jones. La subvención, es decir, la beca, que consistió en 600 florines y estaba destinada a solventar una estadía de 6 meses, fue concedida por el Colegio de Profesores de la Facultad de Medicina, ante el cual Freud debía presentar, a su regreso a Viena, un informe académico. Dedicó 10 días a escribirlo inmediatamente después de su llegada, concluyéndolo en el 22 de abril de 1886. Por iniciativa de Siegfried Bernfeld, el informe fue exhumado de los archivos de la Universidad de Viena por el profesor Joseph Hicklehorn. Y 70 años después de haber sido escrito, fue posible publicarlo por primera vez en traducción al inglés, merced a la amabilidad del doctor K.R. Heisler, secretario de los archivos Sigmund Freud de Nueva York. El manuscrito original, conservado en los archivos de la Universidad de Viena, consta de 12 hojas, la primera de las cuales solo contiene el título. La importancia que Freud atribuía a los estudios que había hecho con Charcot es bien conocida. Este informe indica con toda claridad que su experiencia en la Salpêtrière fue un punto de viraje en su carrera. Al arribar a París, su, entre comillas, tema escogido, cierra comillas, era la anatomía del sistema nervioso. Al abandonar esa ciudad, su espíritu estaba imbuido de los problemas de la histeria y el hipnotismo. Dando la espalda a la neurología, se encaminaba hacia la psicopatología. Hasta es posible señalar la fecha precisa de ese cambio. Fue a comienzos de diciembre de 1885 cuando dejó de trabajar en el laboratorio de patología de la Salpêtrière, arguyendo como motivo sus deficientes instalaciones. Por supuesto, dicho motivo no fue sino la ocasión que precipitó ese vuelco decisivo en la dirección de sus intereses. Otros factores más profundos estaban operando,
y entre ellos, sin lugar a dudas, la gran influencia personal de Charcot, que Charcot evidentemente ejercía en él. En la nota necrológica que escribió al producirse el deceso del maestro Charcot, pocos años después, en 1893, expresó de la manera más cabal sus sentimientos respecto de tal influencia. Aquí hay una nota que dice, aunque quizá la expresión más emotiva de sus sentimientos es la que figura en su prólogo a la traducción de las lecciones del martes, escrita en 1892, entre el 92 y 94. Entonces, ahí termina la nota al pie de página. De hecho, gran parte de lo que aquí dice de Charcot fue incorporado a ese estudio posterior, es decir, a la nota necrológica de Charcot. Un relato más personal de su estadía en París se encuentra en la serie de animadas cartas que escribió a su futura esposa, muchas de las cuales fueron incluidas en el epistolario de Freud, que aquí lo tengo. Estoy también haciendo otras lecturas y las voy a subir en un futuro muy cercano, cuya edición estuvo al cuidado de su hijo Ernest. Este texto fue escrito por James Strachey. Ahora pasamos de lleno a la carta de Freud entregada al Consejo de Profesores. Dice: al Honorable Colegio de Profesores de la Facultad de Medicina de Viena. Nota. Traducido de Sigmund Freud. Hoy viene una palabra en alemán. Selbstdarstellung. Schriften zur Gestik der Psychoanalyse. Es decir, estas palabras al Honorable Colegio de Profesores de la Facultad de Medicina de Viena, parece ser que trae un error de pluma de Sigmund Freud. No es verdad. Frankfurt del Main, Fichtner. Es como el Selbstdarstellung es como la palabra que usó Sigmund Freud. Para referirse a la Facultad de Medicina de Viena. Bueno, voy a continuar. En mi solicitud para aspirar a la beca de viaje del Fondo de Jubileo de la Universidad correspondiente al año académico 1885-86, expresé mi propósito de dirigirme a París, al Hospicio de la Salpêtrière, a fin de proseguir allí mis estudios neuropatológicos. Varios factores me sugerirían esa selección. En primer lugar, la certeza de hallar reunido en la Salpêtrière un gran material de enfermos que en Viena solo se encuentra disperso y es por ende de difícil acceso. Además, el gran nombre de J.M. Charcot, quien ya lleva 17 años de trabajo y enseñanza en aquel sanatorio, y por último, que ya no podía esperar aprender algo esencialmente nuevo en una universidad alemana, luego que había gozado en Viena de la enseñanza indirecta y directa de los profesores T. Meinert y H. Notnagel. Aquí se incluyen dos breves notas a pie de página. J.M. Charcot quiere decir Jean-Martin Charcot. Vivió de 1825 hasta 1893. Y la otra nota es acerca de las iniciales de los maestros de Freud. Theodor Meinert vivió de 1833 a 1892. Era profesor de psiquiatría en la ciudad de Viena, y Hermann Notnagel
Vivió de 1841 a 1905 y fue profesor de medicina. Ahí terminan las dos notas a pie de página. En cambio, me parecía la escuela francesa de En cambio, me parecía que la escuela francesa de neuropatología ofrecía mucho de novedoso y singular en su modalidad de trabajo y también había abordado nuevos ámbitos de la neuropatología a los que la labor científica en Alemania y Austria no se había extendido de manera parecida. Aquí hay otra nueva nota a pie de página. En el uso francés y alemán, este término de neuropatología abarcaba un campo más amplio que su equivalente en inglés y que se limita a las enfermedades del sistema nervioso. Ahí es el fin de la tercera nota a pie de página. A consecuencia del escaso trato personal entre médicos franceses y alemanes, los descubrimientos de la escuela francesa, en parte extremadamente asombrosos, como el hipnotismo, en parte de importancia práctica, como la histeria, hallaron en nuestro país más incredulidad que reconocimiento y creencia. Y los investigadores franceses, en primer lugar Charcot, tuvieron que soportar a menudo el reproche de falta de juicio crítico o, al menos, de tender a estudiar lo raro y darle una presentación efectista. Luego, que el honorable colegio de profesores que hubo distinguido con Luego que el honorable colegio de profesores me hubo distinguido con la concesión de la beca de viaje, aproveché de buena gana la oportunidad que se me ofrecía para formarme por mi propia experiencia un juicio fundado sobre las mencionadas series de hechos y al mismo tiempo me alegré de poder corresponder así a la sugerencia de mi respetado maestro, el profesor von Bruck. La cuarta nota se incluye aquí. Ernest Wilhelm von Bruck vivió de 1819 a 1892. Era profesor de fisiología y director del Instituto de Fisiología de Viena, donde Freud trabajó entre 1876 y 1882. Final de la cuarta nota al pie de página. Durante unas vacaciones que pasé en Hamburgo, la cordial acogida del doctor Heisenlord, el reconocido representante de la neuropatología en esa ciudad, me permitió examinar una serie de enfermos nerviosos en el Hospital General y en el Hospital Hein. Aquí se incluyen dos notas a pie de página. En otoño de 1885, Freud pasó 6 semanas en la casa de la familia de su novia, Martha Bernays, cita en Wandsbek, en las afueras de Hamburgo. El doctor C. Heisenlord vivió de 1846 a 1897, 1847 a 1896, disculpen. Era director del Hospital General de Hamburgo. En su monografía sobre las afasias, escrita en 1891, Freud se refiere a él como uno de los más sólidos neurólogos alemanes. También en la otra nota a pie de página afirma que este hospital Hein es un hospital judío. Continúa hablando de su estancia en Hamburgo. También me facilitó el acceso al hospital para enfermos mentales de Klein-Friedrichsberg. Pero el viaje de estudios sobre el cual informo aquí solo se inició con mi llegada a París en la primera mitad del mes de octubre, para el comienzo del ciclo lectivo. La Salpêtrière que visité primero es una muy vasta construcción que por sus edificios de 2 plantas, dispuestos rectangularmente, así como sus patios y jardines, recuerda mucho al Hospital General de Viena.
En el transcurso de las épocas cambió varias veces de destino. Al primero de estos debe su nombre. Es el mismo caso de nuestra Jeff Fabrik. No, es en alemán. Jeff Fabrik. Jever Fabrik. Nota número 7. La salpêtrière designa en francés la salitrería, entre comillas salitrería, lugar donde se elabora y almacena el salitre, construida durante el reinado de Luis XIII a comienzos del siglo XVII. Fue en sus orígenes un arsenal. Analógicamente, Jever Fabrik es una fábrica de municiones y pertrechos de guerra, uso al que se destinó en un principio el edificio que alojó luego al Instituto de Fisiología de Bruck. Fin de la nota número 7. Y terminó por convertirse en un asilo para mujeres ancianas, Hospice pour la Vieillesse. Hospice pour la Vieillesse Femmes. Bueno, perdónenme francés. Que albergaba a más de 5,000 personas. Correspondía a la naturaleza de las cosas que en este material estuvieran muy nutridamente representadas las enfermedades nerviosas crónicas y anteriores, médecines de hospitaux. ¿Qué quiere decir? Los médicos de los establecimientos asistenciales franceses se dividían en dos categorías principales: médecins internes, médicos internos, y médecins de hospitaux, médicos de hospitales. Una vez más, disculpen mi francés. Del asilo, por ejemplo, Briquet habían emprendido la valoración científica de enfermas. No obstante, para un trabajo sistemático y continuado, estorbaba la costumbre de los médicos franceses de cambiar a menudo el hospital en que actuaban y así la especialidad que estudiaban hasta culminar su carrera en el gran hospital clínico de Hôtel-Dieu. En cambio, Charcot, que fue interne en la Salpêtrière en 1856, comprendió la necesidad de tomar las enfermedades nerviosas crónicas como objeto de estudio continuo y exclusivo, y se propuso regresar a la Salpêtrière como médico de hospital y no abandonarla más. Este hombre modesto declara hoy que su único mérito ha sido poner en práctica ese designio. Las favorables condiciones de su material lo llevaron a consagrarse a las enfermedades nerviosas crónicas y a sus fundamentos anátomo-patológicos, y durante 12 años pronunció conferencias clínicas como colaborador voluntario sin asignación de cátedra. La nota número 8 nos dice que Paul Briquet vivió de 1796 a 1881 y fue autor de un monumental trabajo sobre la histeria. La nota número 9 dice: en esta época, hablando de Charcot, en 1881, era el jefe de cátedra de anatomía patológica en la Collège de France, el Colegio de Francia, pero trabajaba en la Salpêtrière en forma honoraria. Es decir, Charcot no tenía, ¿qué? Durante 12 años, repito, pronunció conferencias clínicas como colaborador voluntario sin asignación de cátedra, hasta que por fin en 1881 se creó la Cátedra de Neuropatología de la Salpêtrière y se nombró a Charcot para ocuparla. A esta institución siguieron profundos cambios en las condiciones de trabajo de Charcot y de sus discípulos, que entre tanto habían multiplicado su número. Como necesario complemento del material que albergaba el asilo, se creó en la Salpêtrière una división clínica donde se dio cabida asimismo a enfermos nerviosos varones, reclutados en un consultorio externo que atendía una vez por semana. Consultation externe.
Además, se pusieron a disposición del profesor de neuropatología un laboratorio para trabajos anatómicos y fisiológicos, un museo de patología, un taller de fotografía y vaciado de moldes en yeso, una sala oftalmológica, un instituto eléctrico e hidroterapéutico, todo ello dentro de las instalaciones del gran hospital. Así se dio a Charcot la posibilidad de asegurarse la colaboración permanente de algunos de sus discípulos, designados para dirigir esos institutos. Nota número 10. La historia de estas modificaciones y el grado en que fue reestructurada la Salpêtrière fueron descritos en detalle por el propio Charcot en la primera de sus lecciones, traducidas por Freud en 1886. El relato de Freud se basa principalmente en esa conferencia. Fin de la nota número 10. El hombre a quien se le han brindado todos estos recursos y capacidades terapéuticas tiene hoy 60 años de edad. Posee la vivacidad, alegría y perfección formal en el discurso que solemos atribuir al carácter nacional de los franceses, pero al mismo tiempo la paciencia y alegría en el trabajo que generalmente atribuimos a nuestra propia nación, es decir, de Viena, bueno, los vieneses. Atraído por esta personalidad, pronto me limité a visitar un solo hospital y a seguir las enseñanzas de un solo hombre. Renuncié a mi eventual asistencia a otras clases, luego que me hube convencido de que en ellas, las más de las veces, había que contentarse con una bien articulada retórica. Solo a las autopsias forenses y conferencias del profesor Brouardel en la morgue rara vez dejaba de asistir. La nota número 11 dice: P.C.H. Brouardel vivió de 1837 a 1906 y fue un célebre especialista en medicina forense. Freud lo menciona en términos elogiosos en un prólogo escrito casi 30 años después, en 1913, para la traducción alemana del libro de Burke, Eschatologic Rites of All Nations, o Ritos Escatológicos de todas las naciones. Cita allí uno de los dichos de Brouardel que le habían impresionado. Es un dicho en francés, pero afortunadamente trae la traducción en español. Dice: las rodillas sucias son el signo de una muchacha honesta. Muy bien, ese es el fin de la nota número 11. La propia Salpêtrière, en la propia Salpêtrière, mi tarea cobró una forma diversa de la que yo originariamente me había propuesto. Tenía el propósito de investigar en profundidad un solo asunto, y como en Viena, me había ocupado preferentemente de problemas anatómicos. Había elegido el estudio de las atrofias y degeneraciones secundarias sobrevenidas tras afecciones encefálicas infantiles. Se puso a mi disposición un valiosísimo material patológico, pero me encontré con muy desfavorables condiciones para aprovecharlo. El laboratorio de ningún modo estaba instalado como para acoger a un trabajador ajeno a él. Y el espacio y los recursos existentes eran inaccesibles por la falta total de organización. Me vi entonces precisado a renunciar al trabajo anatómico y me di por satisfecho con un descubrimiento referido a las relaciones de los núcleos de la columna posterior en el bulbo raquídeo. Aquí se incluye la nota número 12 que dice: esto acontecía a comienzos de diciembre de 1885, según Ernest Jones nos contó en 1953 en su página 231. No obstante, después tuve la posibilidad de retomar unas investigaciones de esta índole en colaboración con el doctor von Darkesvich de Moscú, cuyo resultado fue la publicación de un artículo nuestro en
Neurologics Centralbats. Neurologics, no sé cómo pronunciar el alemán, discúlpenme. Con el título sobre la relación del cuerpo restriforme con la columna posterior y su núcleo, con algunas puntualizaciones sobre dos campos del bulbo raquídeo. La nota número 13 nos dice Neurologist Centralblatt, disculpen, 1886. El trabajo está fechado en París el 23 de enero de 1886 sobre su contenido y algunos datos acerca de L. O. von Darkesvich, véase o léase, mejor dicho, a Jones entre las páginas 205 y 225 y 226. Y el resumen que hizo el propio Freud del artículo en el sumario de sus primeros escritos científicos. Eso lo veremos ya en el tomo número 3. Bien, continuaré sobre el texto de Freud. Por oposición a la deficiencia del laboratorio, la clínica de la Salpêtrière ofrecía tal plenitud de cosas nuevas e interesantes que hube de recurrir a todos mis esfuerzos a fin de aprovechar esa oportunidad tan propicia para mi aprendizaje. Mi semana se organizaba así. El lunes era la conferencia pública de Charcot, seductora por su perfección formal y cuyo contenido ya se conocía por los trabajos de la semana anterior. Estas conferencias no eran tanto de enseñanzas sobre elementos de la neuropatología, cuanto de comunicación de las más recientes investigaciones del profesor, e impresionaban principalmente por la permanente referencia a los enfermos presentados. El martes, Charcot atendía la consultation externe, durante la cual, entre un gran número de pacientes ambulatorios, sus asistentes le traían los casos típicos o enigmáticos para que los examinase él mismo. Si muchas veces el maestro nos descorazonaba, dejando sumidos una parte de esos casos, según mi propia expresión, en el caos de la nosografía aún no descubierta, otros le daban oportunidad para anudar a ellos las más instructivas puntualizaciones sobre los más diversos temas de la neuropatología. Nota número 14 que dice, estas disquisiciones, no sé qué significa disquisir, pero continuaré. Estas disquisiciones conformaron el material de la famosa serie de volúmenes de Charcot titulada Leçons du mardi. No sé, discúlpenme francés una vez más, las lecciones del martes. Uno de ellos, correspondiente al ciclo lectivo 1887-1888, fue posteriormente traducido por Freud al alemán con el título Lecciones Policlínicas, Viena 1892-94. Fin de la nota número 14. Regresamos al texto de Freud. El miércoles se consagraba en parte a los exámenes oftalmológicos que el profesor Parinauth realizaba en presencia de Charcot, y los días restantes, Charcot visitaba las salas de clínica o proseguía las investigaciones que en ese momento lo ocupaban, con enfermos reunidos en la sala de conferencias. Disculpen. La nota número 15 acerca de Henry Parinauth, nacido en 1844 y muerto en 1905. Fue un conocido oftalmólogo. Continúa el texto de Freud y dice, tuve así oportunidad de ver una gran serie de enfermos, de examinarlos yo mismo y de oír el juicio de Charcot sobre ellos. Ahora bien, de más valor que esta ganancia positiva en experiencia me parecen las inspiraciones que recibí durante los 5 meses que residí en París de mi continuo trato científico y personal con el profesor Charcot.
Por lo que atañe a lo primero, no gocé de preferencia alguna sobre otros extranjeros. La clínica estaba abierta para todo médico que a ella se presentara. El profesor desempeñaba su trabajo en público, en medio de todos los médicos jóvenes que lo asistían y de los médicos extranjeros. Parecía, por así decir, trabajar él junto con nosotros, reflexionar en voz alta y estar a la espera de las objeciones de sus discípulos. Quien se atreviera podía terciar en la discusión y ninguna observación era desatendida por el maestro. La sencillez en las formas de trato, la cortesía igual para todos, que asombraba al extranjero, hacían fácil aún para el más tímido participar plenamente en las indagaciones que Charcot proponía. Así, uno lo veía primero perplejo ante nuevos fenómenos de interpretación difícil. Podía seguir los caminos por los cuales buscaba avanzar hacia la inteligencia de estos fenómenos, estudiar el modo en que comportaba y superaba dificultades y notar, con sorpresa, que no se cansaba nunca de considerar un mismo fenómeno hasta obtener su concepción correcta mediante este trabajo de sus sentidos, que una y otra vez emprendía y siempre sin prejuicios. Nota número 16. Esto se basa en declaraciones de Charcot que Freud citó a menudo. Véase la nota necrológica que le dedicara Freud en 1893, contenida en el volumen número 3 de la obra Standard Edition. Fin de la nota número 16. Si a esto se suma la cabal sinceridad con que el profesor Charcot se brindaba durante estas horas de labor, se comprenderá que el que escribe este informe, como todos los extranjeros en igual caso, dejara la clínica de la Salpêtrière como admirador incondicional de Charcot. Solía decir Charcot que la anatomía, en líneas generales, ha consumado su obra y la doctrina de las afecciones orgánicas del sistema nervioso está, por así decir, acabada, y que ahora le tocaba el turno a las neurosis. Es lícito considerar esta sentencia como mera expresión del cambio sobrevenido en su propia actividad. Su trabajo, desde hace años, apunta casi exclusivamente a las neurosis y, de preferencia, a la histeria, que tuvo ocasión de estudiar también en varones luego de inaugurados el consultorio ambulatorio y la clínica. Me permitiré exponer con pocas palabras los logros de Charcot para la clínica de la histeria. Por ahora, entre comillas, histeria, se cierra comillas, es apenas un rótulo de significado relativamente circunscrito. El estado clínico a que se lo aplica se singulariza en términos científicos solo por unos rasgos negativos, poco estudiados y estudiados a disgusto, sobre los que, por añadidura, pesan unos muy difundidos prejuicios. Son estos la supuesta dependencia que la afección histérica tendría respecto de irritaciones genitales, la opinión según la cual es imposible indicar una sintomatología precisa para la histeria porque cualquier combinación arbitraria de síntomas podría presentarse en ella. Y por último, el desmedido valor que se ha atribuido a la simulación dentro de su cuadro clínico. En nuestra época, una histérica podía estar casi tan segura de que la considerarían una simuladora como lo estaría en siglos anteriores de ser condenada por bruja o posesa. Y, en otro sentido, se había producido casi un retroceso en el conocimiento de la histeria. En la Edad Media, la Edad Media tenía exacta noticia de los, entre comillas, estigmas, los rasgos somáticos distintivos de la histeria que ella interpretaba y valoraba a su manera. Nota número 17 dice,
La etiología de la histeria, escrita en 1896 por Sigmund Freud, contiene más detalles al respecto. Está en el volumen número 3 de la obra, del Standard Edition. Regresando al texto. En cambio, en los consultorios externos de Berlín, he visto que estos signos somáticos de la histeria eran poco menos que ignorados, y pronunciar el diagnóstico de, entre comillas, histeria, parecía significar que ya no se quería tratar más al paciente. En el estudio de la histeria, Charcot partió de los casos más acusados, que concibió como tipos completos de esta afección. Nota número 18 dice, el uso por Charcot del, entre comillas, tipo, cierra comillas, como punto de partida para formarse la imagen clínica de una enfermedad, fue expuesto con bastante detalle por Freud en su prólogo en las lecciones del martes, y más brevemente en su nota necrológica a Charcot en 1893. Todos estos en el volumen número 3 de la Standard Edition. Ya llegaremos a ello. Ante todo, redujo a su correcta medida el nexo de la neurosis con el sistema genital cuando comprobó la existencia de la histeria masculina y en particular la traumática, en una extensión hasta entonces insospechada. En estos casos típicos halló luego una serie de signos distintivos somáticos, carácter del ataque, anestesia, perturbaciones del sentido de la vista, puntos histerógenos, etc., que permitirían establecer con certeza el diagnóstico de histeria sobre la base de rasgos positivos. Mediante el estudio científico del hipnotismo, un campo de la neuropatología que fue preciso arrebatar por una parte a la incredulidad y por la otra al fraude, él, hablando de Charcot, él mismo llegó a una suerte de teoría sobre la sintomatología histérica, que tuvo el coraje de reconocer como real y objetiva para la mayor parte de los casos, sin por ello descuidar la cautela indispensable a causa de las insinceridades de los enfermos. Una experiencia que se multiplicaba rápidamente con el mejor de los materiales le permitió pronto empezar a considerar las divergencias respecto del cuadro típico. Y cuando yo debía abandonar la clínica, se ocupaba de estudiar, luego de las parálisis y artralgias histéricas, las atrofias histéricas, de cuya existencia pudo convencerse justamente durante los últimos días de mi residencia allí. La enorme importancia práctica de la histeria masculina, las más de las veces ignorada, y en particular de la que se genera luego de traumas, fue elucidada por Charcot en un enfermo que durante casi 3 meses constituyó el centro de todos sus trabajos. Así, merced a sus empeños, la histeria se destacó del caos de las neurosis, se deslindó de otros estados de parecida manifestación y cobró una sintomatología que, aunque asaz variada, ya no permite ignorar por más tiempo el reinado de una ley y un orden. Sobre los puntos de vista que resultaban de las indagaciones del profesor Charcot, mantuve con él un vivo intercambio de ideas, oral y escrito, del que nació un trabajo destinado a publicarse en Archives de Neurologie o Archivos de Neurología, que se titula Comparación de la sintomatología histérica con la orgánica. Nota número 19 que reza: este artículo fue publicado solo 7 años más tarde con un título diferente. El título es Algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, escrito o publicado en 1893. Apareció en francés en los archivos de neurología en junio de 1893, poco antes del deceso de Charcot. Una noticia circunstanciada sobre esa publicación
se halla en mi nota introductoria. No sé si esté aquí refiriéndose el compilador, James Strachey, o el mismo Sigmund Freud. Ya lo llegaremos a ver en las páginas 193 a la 195. Ahorita me hallo yo en la página número 12 de la obra. Recordemos, este es el primer texto de la obra completa de Sigmund Freud. Finalizo tanto la lectura como el comentario de la nota número 19. Voy a continuar con el texto. Dice: debo señalar aquí que el intento de concebir como histeria las neurosis generadas por trauma, railway spine, nota número 20 dice: esta expresión, lo mismo que railway brain, ha sido acuñada por Sir John Eriksen, que vivió de 1818 a 1896. Voy a continuar con el texto. Retomarlo, yo creo, para dejar afuera la nota por el momento. Debo señalar aquí que el intento de concebir como histeria las neurosis generadas por trauma o railway spine, railway spine, railway spine, halló varias objeciones entre autores alemanes. Otra vez. Debo señalar aquí que el intento de concebir como histeria las neurosis generadas por trauma halló vivas objeciones entre varios autores alemanes, en particular los señores Thomsen y Oppenheim, asistentes de Charité en Berlín. Charité, el gran hospital, escuela anexo a la Universidad de Berlín. Hablando de Robert Thomsen, vivió de 1858 a 1914, y Hermann Oppenheim vivió de 1858 a 1919. Ambos eran ayudantes de Westphal, profesor de la Cátedra de Enfermedades Nerviosas y Mentales. Oppenheim, quien más tarde fue profesor de neurología en Berlín, se convirtió en uno de los más vehementes opositores del psicoanálisis. Fin de la nota número 21. Nota número 21. Ok, ya recuperé el texto. Después he conocido a ambos señores en Berlín y quise aprovechar la oportunidad para orientarme acerca de los títulos de legitimidad de esas objeciones. Por desdicha, los enfermos en cuestión no estaban ya en Charité. Mi impresión fue que el caso no está todavía maduro para pronunciar un veredicto, pero que Charcot obra de manera correcta cuando considera primero los casos típicos y más simples, en tanto que sus oponentes alemanes habían empezado con el estudio de las formas más confusas y complicadas. El acerto de que formas de histeria tan graves como las que habían servido a Charcot para sus trabajos no se presentaban en Alemania y fue cuestionado en París. Y documentos históricos sobre epidemias de esa índole se sostuvo la identidad de la histeria en todo tiempo y lugar. No omití tampoco procurarme experiencias propias sobre los fenómenos del hipnotismo, que tan asombrosos son y de los que tanto se descree, en particular sobre Grand Hypnotism, descrito por Charcot, o el gran hipnotismo descrito por Charcot. Para mi sorpresa, descubrí que se trataba de cosas de grueso registro sensorial, en modo alguno susceptibles de duda. Si bien es cierto que lo bastante asombrosas para que nadie les dé crédito, si no las percibió por sí mismo. En cambio, no hallé que Charcot tuviera particular predilección por lo raro e intentara explotarlo en beneficio de tendencias místicas. El hipnotismo era para él, más bien, un campo de fenómenos que sometió a descripción con arreglo a la ciencia natural, como hizo años antes con la esclerosis múltiple y la atrofia muscular progresiva. En general, no me pareció que fuera uno de esos a quienes asombra más lo raro que lo ordinario, y toda su orientación espiritual me lleva a conjeturar
que él no descansa hasta haber descrito de manera correcta y clasificado cada fenómeno de que se ocupa, pero luego es muy capaz de reposar una noche entera sin haber dado la explicación fisiológica del fenómeno en cuestión. He consagrado un espacio mayor en este informe a las observaciones sobre histeria e hipnotismo porque debía tratar lo que era una completa novedad y el tema del trabajo propio de Charcot. Si dedico menos palabras a las afecciones orgánicas del sistema nervioso, no me gustaría dar la impresión de que no he visto nada de ellas o solo muy poco. Del rico material de casos notabilísimos, menciono como de particular interés las formas recientemente descritas por el Dr. Marie de la atrofia muscular hereditaria, que, aunque ya no se incluyen entre las afecciones del sistema nervioso, siguen siendo tratadas por los neuropatólogos, así como casos de la enfermedad de Meniere, de esclerosis múltiple, de Tabes con todas sus complicaciones, en particular la afección articulatoria descrita por Charcot, de epilepsia parcial y de otras formas que constituyen el patrimonio de la clínica y el consultorio neurológicos. Aquí se incluye la nota número 12 al respecto de Marie, el doctor Marie, Pierre Marie, nacido en 1853, muerto en 1940, sucesor de Charcot en la Salpêtrière, fue también director de la Revue Neurologique de París, revista en la que Freud colaboró con varios trabajos en francés. Fin de la nota número 22. Entre las afecciones funcionales, exceptuada la histeria, durante el tiempo de mi estadía se prestó particular atención a la córea y a las diversas variedades de tics, entre comillas, tics. Por ejemplo, la enfermedad de Gilles de la Tourette o Gilles de la Tourette. Cuando me enteré de que Charcot se proponía editar una nueva recopilación de sus lecciones, me ofrecí para traducirla a la lengua alemana, y a esta empresa debí, por una parte, un trato personal más íntimo con él, y por la otra, la posibilidad de prolongar mi estadía más allá del lapso para el cual me alcanzaba el estipendio que tenía concedido. Esta traducción aparecerá en mayo de este año en la editorial Teufelsing. Y Deutsche, lamento mi alemán, ambas editoriales de Viena. La nota número 23 dice, la publicación del libro parece haberse demorado algunos meses. El prólogo de Freud estaba fechado el 18 de julio de 1886. Para más datos, véase la nota al pie de página de la página 19. Fin de la nota número 23. Para terminar, mencionaré que el profesor Rambier del Collège de France, del Colegio de Francia, tuvo la amabilidad de mostrarme sus excelentes preparados de células nerviosas y neuroglia. La nota número 24 se refiere a Louis-Antoine Rambier, célebre histólogo. Vivió de 1835 a 1922. Ahora, continuando el texto, dice, mi estadía en Berlín, que duró desde el 1 de marzo hasta fines de ese mes, coincidió allí con las vacaciones semestrales. No obstante, tuve abundante oportunidad de examinar niños con enfermedades nerviosas en los consultorios de los profesores Mendel y Eulenburg y del doctor A. Baczynski. Y en otras partes hallé la más solícita acogida. Nota número 25 dice Emmanuel Mendel, profesor de psiquiatría, dirigía la revista Neurologics Centralblatt, donde aparecieron muchas contribuciones de Freud y para la cual tomó a su cargo las reseñas de la bibliografía neurológica publicada en Viena. Por otro lado, Albert Eulenburg vivió de 1840 a 1917 y era profesor de neurología y electroterapia. Adolf Baczynski vivió de 1843 a 1918 y era
autor de un importante texto de pediatría y director de Archivbuch Kinderheilkunde, que también encargó a Freud las reseñas de los trabajos neurológicos. Fin de la nota número 25. Continuando el texto dice, repetidas visitas al profesor Munk y al laboratorio agronómico del profesor Suntz, donde conocí al doctor Löw de Estrasburgo, me permitieron formarme un juicio acerca del debate entre Goltz y Munk con respecto a la localización del sentido de la vista sobre la superficie encefálica. Aquí se incluyen dos notas. La primera dice, se refiere sin duda al famoso biólogo James Löw, que vivió de 1859 a 1924 y quien obtuvo su diploma médico en Estrasburgo en 1885. Por otro lado, la nota número 27. No, un momento. Sí. El sentido de la vista en la superficie encefálica. La nota número 27 dice, Friedrich Goltz vivió de 1843 a 1902 y Hermann Munk vivió de 1839 a 1912. Habían mantenido una larga y acerba controversia sobre este tema. Poco después de ello, en su monografía sobre las afasias en 1891, Freud evidenciaría su interés por el tema de la localización funcional. Fin de la nota número 27. El doctor B. Baginski, del laboratorio Munk, tuvo la gentileza de mostrarme sus preparados sobre la trayectoria del nervio acústico y pedirme opinión sobre ellos. Nota número 28 dice, Benno Baginski era ayudante del profesor Hermann Munk en el laboratorio de fisiología de la Escuela Superior de Veterinaria en Berlín y este doctor vivió de 1848 a 1919. Fin de la nota número 28. Continúa el texto y estamos por terminarlo. Considero mi deber agradecer cálidamente al Colegio de Profesores de la Facultad de Medicina de Viena por haberme concedido la beca de viaje. Estos señores, entre quienes se cuentan todos mis respetados maestros, me han dado así la posibilidad de adquirir importantes conocimientos, que espero aplicar como docente adscrito para enfermedades nerviosas y también en mi actividad médica. Nota número 29 dice, Freud había sido designado private docent o docente adscrito más o menos por la misma época en que se le concedió la beca para el viaje, según nos cuenta Ernest Jones en 1953 en sus páginas 76 y siguientes. Por último, todo el texto está firmado por el doctor Sigmund Freud, docente adscrito de neuropatología de la Universidad de Viena. Viena para las Pascuas, es decir, para el tiempo de Pascua de 1886. Aquí termina este primer texto. Es la página número 15 de la Standard Edition o la edición Amor Rortu de la obra de Sigmund Freud. Gracias por escuchar.